La Primera República Española, la Restauración Borbónica. Fracasada la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern al trono español, que provocaría la guerra entre franceses y alemanes, Juan Prim, jefe del Partido Liberal y uno de los protagonistas de la Revolución de 1868 que derribó a Isabel II, ofreció la corona al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo segundo del rey de Italia Víctor Manuel. Pero surgió lo que nadie esperaba. Prim, su valedor, murió asesinado, y cuando Amadeo pisó España en el puerto de Cartagena se enteró de los hechos. Aún se ignora la afiliación política de los autores del asesinato de Prim en la calle del Turco y las verdaderas motivaciones del atentado, aunque en la investigación llevada a cabo muchos años después por el abogado Antonio Pedrol Rius en el mamotreto del sumario de más de 15.000 folios, el desorden y la falta de documentos específicos apuntan a que quizás el crimen fue instigado por parte del duque de Montpensier, Antonio María de Orleans, que luego devendría en suegro de Alfonso XII, y al parecer había financiado la insurrección de 1868 con la esperanza de acceder al trono, y ahora veía frustrada su ambición por la preferencia de Prim por Amadeo de Saboya. A pesar de ello, el proceso sucesorio no se interrumpió. El 16 de noviembre de 1870 las Cortes eligieron a Amadeo por una escasa mayoría, en un ambiente enrarecido por la pasión política. El ya rey no tardó en comprender que estaba inmerso en una España convulsa en todos los órdenes. Don Benito Pérez Galdós describe la situación. El asesinado Prim había traído a Amadeo a reinar en este manicomio. Tenía ante sí la España imposible, donde lo peor predominaba y donde no se atisbaba lo bueno. Los desplantes vinieron de todas partes, de la aristocracia, de la alta burguesía, de la jerarquía eclesiástica y naturalmente del propio pueblo llano. Amadeo, en cambio, lo aguantó todo, y no había día y momento en que no estuviese en la calle, tratando de ganar el favor popular. Solía salir por Madrid en carruaje o a pie y sentarse en alguno de los cafés más distinguidos y concurridos. El 18 de julio de 1872, en plena calle del Arenal, unos individuos dispararon sus trabucos contra el carruaje descubierto del rey y su mujer, que venían de dar un paseo por el Retiro. Milagrosamente los sicarios erraron los tiros. El joven rey declaró entonces: si tuviese que hacer caso a todas las amenazas no podría salir, y ya me habrían matado al menos una docena de veces. No quiero que el pueblo diga que el rey se encierra en su palacio porque tiene miedo. Y continuó todavía unos meses tratando de confraternizar con el pueblo de Madrid. Pero llegó el día en que, harto de todo y de todos, Amadeo se plantó y envió su sonada renuncia al Congreso. Era el 11 de febrero de 1873. Su declaración de renuncia es un documento valioso que describe la situación convulsa de la política española en esos 2 años. 2 largos años a que ciñó la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Cuando decidió abdicar, declaró al almirante Topete: no quiero cargar con la responsabilidad de que se derrame sangre por mi culpa. Y Amadeo de Saboya abandonó el país. Ante la situación creada, se proclamó el régimen republicano.
la Primera República Española, que en un solo año de vida vio sucederse a 4 presidentes: el unitarista Figueras, el federalista Pi y Margall y los conservadores unitarios Salmerón y Castelar. El régimen republicano aportó valiosas medidas progresistas en el plano teórico: sufragio universal, garantía legal de los derechos de los ciudadanos, separación entre la Iglesia y el Estado, libertad de culto y educación laica. Pi y Margall se propuso estructurar el nuevo Estado a tenor de los principios del federalismo, pero su acción se vio contrarrestada primero por Figueras y luego por Salmerón y Castelar, liberales típicos de concepción unitaria del Estado, aunque fuera descentralizadora. El régimen republicano nunca contó con el apoyo de los militares, verdaderos detentadores del poder, y se desmoronó precisamente en los baluartes democráticos que podrían haberlo sostenido. En las comarcas mediterráneas, catalanas, valencianas y andaluzas, donde entonces triunfaba el extremismo obrerista y el anarquismo radical, alimentado por el ejemplo de la Comuna de París y el ideario de la Primera Internacional. Se produjeron sublevaciones populares y se proclamaron diversos cantones, en Valencia, en Málaga, en Cartagena y otros muchos. En Alcoy, una población fabril, se producía en julio de 1873 la llamada Revolución del Petroli, en la que los obreros internacionalistas se hicieron con el poder por la fuerza, y en Barcelona estallaba la primera huelga general revolucionaria. La propaganda monárquica y la Iglesia supieron explotar con habilidad la situación, y el ejército, representado por los generales Pavía y Martínez Campos, acabó con el régimen republicano. Pavía, el 3 de enero de 1874, ordenó a sus tropas que invadieran el Congreso de los Diputados, y Martínez Campos terminó por la fuerza con el internacionalismo revolucionario en Alcoy y en Barcelona, y con la insurrección cantonalista de Cartagena. El golpe de estado del general Pavía permitió al general Serrano asumir de forma dictatorial el mando de la República, que tras apaciguar los cantonalismos, el ejército centró entonces su acción en la lucha contra los carlistas. La restauración borbónica. El apoyo de la burguesía y de la Iglesia, la Santa Sede propugnaba la unión dinástica de las dos ramas borbónicas en la persona de Alfonso XII, precipitaron el pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campo, que situó a Alfonso XII en el trono. El edificio político de la restauración borbónica había sido ideado por un sagaz político, Antonio Cánovas del Castillo, quien mediante un difícil equilibrio llevó al trono a Alfonso XII con la animadversión de la reina exiliada, de los carlistas, de los legitimistas, de los republicanos y del incipiente movimiento obrero. Cánovas, perteneciente en su juventud a la Unión Liberal Centrista de O'Donnell y buen conocedor de la historia, su Historia de España es un libro notable para su tiempo, comprendió que para un buen funcionamiento de la maquinaria política era imprescindible sustituir la multiplicidad de partidos por dos grandes bloques en los que se alinearan en el poder las fuerzas liberales y las conservadoras, y demostró una extraordinaria habilidad al atraerse a Sagasta, último presidente de la República, en torno al que se coaligaron los grupos de oposición al monarca, mientras que bajo el liderazgo del propio Cánovas se aglutinaban todos los que apoyaron el retorno alfonsino. Al rígido maximalismo ideológico liberal o progresista, cualquiera que sea, Cánovas opone un lúcido pragmatismo. No le importa el basamento doctrinal liberal, sino el equilibrio y el funcionamiento del mecanismo político. La Constitución de 1876, inspirada en el parlamentarismo británico bajo un fondo conservador, la soberanía era compartida entre el rey y la nación, mantenía hasta cierto punto los principios esenciales del liberalismo. El sistema de restauración se asienta en 4 pilares. Primero, el rey. La monarquía no es en modo alguno cuestionable. Segundo, las Cortes. Son bicamerales para mantener el papel político de la aristocracia.
Tercero, una constitución escrita que articule los diferentes ámbitos de la vida de la nación, la justicia, la enseñanza, la hacienda, pero con una redacción ambigua y muy flexible que permita diversas interpretaciones sin necesidad de modificarla. Y cuarto, y este es el eje de los demás, el turno en el poder de dos partidos. Por su parte, la Iglesia incrementará su poder ideológico al controlar gran parte de la educación y su poder social al declararse constitucionalmente España como un Estado confesional. Solo se toleraban los cultos no católicos si se practican en el ámbito privado. La alternancia en el poder de solo dos partidos, conservador y liberal, con exclusión de los otros, carlistas, republicanos, socialistas, se basará en un sistemático fraude electoral llevado a cabo por el propio ministro de la Gobernación, encargado de las elecciones, con el auxilio de los gobernadores y alcaldes, y mediante el sistema del encasillado y el pucherazo, y gracias a una red caciquil extendida por todo el territorio nacional. De hecho, los cambios de gobierno, el llamado turno, se producían antes de las elecciones y no después. A finales de siglo, el regeneracionista Joaquín Costa caracterizó el régimen con el término de oligarquía y caciquismo. Y es que en las más de 20 elecciones generales que tuvieron lugar entre 1876 y 1923, ningún gobierno las perdió. Este falseamiento del sistema parlamentario que se pretendía consolidar provocó precisamente el efecto contrario, porque la desconexión entre los partidos políticos y la sociedad se irá agrandando, dando lugar a un alto grado de abstencionismo y apoliticismo, y a una cada vez mayor oposición política radical que debilitará el sistema, cayendo en una inestabilidad creciente hasta que las crisis sucesivas acabarán definitivamente con el sistema de la Restauración. Lo cierto, sin embargo, es que, como escribe Vives, la Restauración fue, en medio de una época turbulenta, un acto de fe en la convivencia hispánica que coincidió con la gran etapa de expansión burguesa en Europa. Se produce un verdadero despegue de la industrialización española, con dos regiones protagonistas, Cataluña y el País Vasco. En 1869, el ministro republicano Figuerola había optado por una legislación librecambista, y entonces el país abrió sus riquezas minerales a las finanzas extranjeras. El cobre, el plomo, el hierro y otros valiosos minerales fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Señala Vicent Vives, fue de esta manera como se pudo hacer frente al desarrollo de nuevos ferrocarriles, a la inversión en la industria textil catalana y a la del complejo industrial financiero de Vizcaya. Pero este auge estuvo siempre limitado por un factor importante, el de la escasísima capacidad de consumo de la masa agraria, la escasez del mercado interior y del colonial, entonces solo Cuba y Filipinas, junto con la poca inversión de capital necesario para una industria pesada, implican un crecimiento industrial muy lento, que obliga a los industriales a exigir un alto proteccionismo estatal, por lo que en pocos años se tuvo que volver a recurrir a la opción de aumentar la protección arancelaria para impedir la competencia del exterior. Esta fue la opción propiciada durante la Restauración, conjuntamente por los latifundistas, los industriales textiles catalanes y los siderúrgicos vascos. La Tercera Guerra Carlista. La monarquía restaurada ha de resolver desde el primer momento la confrontación armada de los carlistas. Los carlistas de los años 70 han ampliado su base social con la incorporación de las profesiones liberales urbanas y de los descontentos ante la monarquía saboyana y la proclamación de la República. El nuevo pretendiente, Carlos VII, inició las hostilidades cuando su partido en las elecciones de 1872 salió mermado en escaños, acusando al gobierno de Amadeo de Saboya de fraude electoral. Esta guerra civil se desarrolló sobre todo en las provincias vascongadas, en Navarra y en Cataluña, y solo contra algunas partidas aisladas en el resto de la península. Además de la defensa del orden, la unidad católica, fue la restauración por parte del pretendiente de los fueros abolidos por los decretos de nueva planta por Felipe V lo que determinó la fuerza del levantamiento en Cataluña y en menor medida en Valencia y Aragón. El nuevo régimen se vio por tanto obligado a realizar un esfuerzo militar para liquidar esta amenaza.
Los ataques de las tropas alfonsinas se produjeron sobre los tres sectores geográficos tradicionales del carlismo: en Navarra hacia Estella, capital oficial de Carlos VII, y en Cataluña con la ocupación por las tropas de Martínez Campos de los centros vitales de Olot y la Seu d'Urgell. En Navarra y el País Vasco se realiza en principio el esfuerzo principal, ya que las tres capitales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, llegaron a estar amenazadas. El general Quesada obtiene éxitos decisivos en el País Vasco y en Navarra. El general Primo de Rivera conquista los bastiones carlistas de Oteiza y Estella. Para las provincias vascongadas y Navarra, el final de esta guerra supuso la definitiva desaparición de los fueros con la ley abolitaria del 21 de julio de 1876, aunque de inmediato el gobierno foral del País Vasco hizo que el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo pactase el llamado Primer Acuerdo Económico Vasco, en el que se seguía dando cierta libertad económica a esta región, permitiendo a las autoridades locales recaudar ellos mismos los impuestos. Esta derrota y la supresión de los fueros aumentó el sentimiento forista vasco, dando lugar pocos años después a la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895 por Sabino Arana, que defendería las ideas católicas del carlismo y pasaría a pretender un nacionalismo de tipo independentista. Los republicanos y el movimiento obrero. El republicanismo español constituía otro enemigo natural del régimen alfonsino, y una de las primeras resoluciones del gobierno canovista fue la supresión de algunos periódicos como El Imparcial o La Igualdad, que se habían significado por su apoyo a los regímenes del periodo republicano. Las libertades de los ciudadanos, tan categóricamente afirmadas en los textos más progresivos del siglo, se enuncian ahora de una manera matizada. Frente al liberalismo radical, el liberalismo doctrinario introduce frenos constantes a los derechos de los españoles, que se mantienen sin menoscabo de los atributos esenciales del poder público, como menciona el artículo 14 de la Constitución de 1876. Las atribuciones de la corona son únicas también en el parlamentarismo europeo, como señala Artora, lo que obligará al monarca a exponerse demasiado y a participar activamente en el juego político. La obra política de la Restauración adolece de una falta de atención y desconocimiento de los problemas sociales. Se mueve en el ámbito de los intereses de la alta burguesía y sus principios políticos. No obstante, en 1883 se crea la Comisión de Reformas Sociales para indagar en los problemas y condiciones de vida de la creciente clase obrera en las zonas de desarrollo industrial, de la que es secretario Gumersindo Azcárate, krausista y figura fundadora de la institución libre de enseñanza. A los problemas clásicos del proletariado, condiciones de trabajo, horarios, el trabajo de las mujeres, los infrasueldos, se añaden los de los campesinos, hasta entonces la España olvidada. La presencia del anarquismo en el campo español es creciente durante la Restauración. Los anarquistas se presentan en el campo a predicar la entrega de la tierra a los campesinos y alcanzan una fuerte implantación que no acepta la legalidad vigente en Andalucía, mientras el anarquismo urbano tiene su centro más importante en Barcelona. El Partido Socialista es fundado en 1879 por un pequeño grupo de intelectuales: Pablo Iglesias, Mora, José Mesa, Jaime Vera. Su documento doctrinal más importante es el llamado Informe Vera, en el que el médico socialista responde al cuestionario de la Comisión de Reformas Sociales. En 1886, tras la crisis ocasionada por la muerte de Alfonso XII, lanza el periódico El Socialista, y en 1888 se funda el sindicato UGT, con un programa que postula la conquista del poder político por los obreros y la conversión de la propiedad privada individual en colectiva. En los últimos años se aproximan a los republicanos y es otro de los movimientos que se oponen a la Restauración. El problema de Cuba. España se sentía ligada a Cuba por fuertes vínculos sentimentales. Eran los restos de las posesiones americanas. Muchos españoles eran emigrantes recientes en la isla y gran parte de la población cubana era descendiente en primera generación de españoles. Pero además, a la hora de retener la isla, considerada una parte de España, intervenían también fuertes intereses económicos centrados en la producción del azúcar de caña, el café y el tabaco.
Los primeros chispazos de rebeldía en Cuba estallaron ya en 1868, coincidiendo con la revolución que arrojó del trono a Isabel II. El anhelo separatista expresado por Carlos Manuel Céspedes en el Grito de Yara era propio de una minoría de propietarios de la parte oriental de la isla, más pobre y menos atendida por España. La insurrección fue fomentada desde el principio por los Estados Unidos, que contribuyeron con el contrabando y el envío de armas a los rebeldes. Pero el programa político de los rebeldes, que contemplaba la abolición de la esclavitud de forma gradual e indemnizando a los propietarios, fue rechazado tajantemente por los propietarios azucareros del occidente de la isla y por la burguesía de La Habana de origen metropolitano. Ante la incapacidad de los gobiernos peninsulares de enviar tropas por la concurrencia de la Tercera Guerra Carlista, la guerra se transformó en una guerra civil que duró 10 años. Los grandes propietarios azucareros de La Habana formaron el llamado Partido Peninsular o Español, que contaba con sus propios batallones y se oponía a todo tipo de cesión, y los insurgentes de la parte oriental, apoyados por los negocios de los Estados Unidos. Tras la victoria contra los carlistas, el régimen de la Restauración envió al general Martínez Campos con tropas suficientes para vencer a los apenas 7.000 insurgentes que quedaban, que capitularon y firmaron el Pacto de Zanjón en 1878, en el que, equiparando Cuba a Puerto Rico, se abolía la esclavitud. La paz de Zanjón fue vista como el comienzo de una nueva era para la isla. Por ella fueron asequibles para los cubanos muchas de las libertades formales propias de un Estado liberal. Sin embargo, los plantadores de caña, propietarios de esclavos, no lo vieron del mismo modo, por parecerles mucho lo que a los enemigos se concedía, y uno de sus representantes la llegó a calificar como la 1000 veces maldita paz de Zanjón. La Segunda Guerra de Cuba se inició con el Grito de Beire, el 24 de febrero de 1895. Y duró 3 años hasta la Paz de París en diciembre de 1898. La intervención norteamericana en la guerra fue el elemento desencadenante y esencial. Los intereses económicos de las compañías azucareras norteamericanas fueron apoyados por una apasionada campaña de prensa de desprestigio de la gobernación española en la isla. El incumplimiento de las cláusulas de paz de Zanjón había generado malestar entre los criollos. El movimiento independentista, liderado por José Martí, inicia la guerra adoptando la táctica de guerrillas. En 1893, las Cortes españolas habían rechazado el proyecto de autonomía elaborado por Antonio Maura, que satisfacía a la mayoría de la población en Cuba, y hubo que esperar hasta 1897, ya muy avanzada la guerra, para que el gobierno español otorgara a Cuba una amplia autonomía. Era parte de la política de conciliación llevada a cabo por el general Martínez Campos, pero el apaciguamiento tardío no tuvo éxito. Todo fue inútil, pues el gobierno de Washington estaba decidido a apoderarse de Cuba y a no retroceder por consideraciones jurídicas o morales de la índole que fueran. El cambio de política con la represión dirigida por el general Weyler, que aplica una política de guerra total, trochas, campos de concentración, resulta contraproducente, pues acaba por provocar el apoyo mayoritario de la población a la independencia. La prensa americana aprovechó para acrecentar su campaña de desprestigio contra España, protestando por los procedimientos duros y expeditivos del general Weyler, mientras secretamente se inicia el último de los 4 intentos de comprar la isla a España. Se trata de una gestión extraoficial del presidente americano McKinley ante la regente española María Cristina en febrero de 1898, que en el fondo encierra un ultimátum. El ejército norteamericano intervendrá en la isla si España accede a su venta por 300 millones de dólares, y para facilitar la operación se ofrece $1 millón a eventuales negociadores españoles. Tan inaudita gestión diplomática fue rechazado de pleno por el gobierno de Madrid. Muy poco tiempo después, el turbio asunto de la voladura del Maine en el puerto de La Habana, los Estados Unidos han tardado 100 años en reconocer que fue un accidente, precipitará los acontecimientos. Las campañas de la prensa sensacionalista, propiciada por Hearst y Pulitzer, caldearon la opinión pública americana, y el 20 de abril de 1898 un formal ultimátum del gobierno norteamericano exige a España la renuncia de su soberanía sobre Cuba en el plazo de 3 días, lo que implica ya una declaración de guerra. La flota estadounidense
muy superior a la española, hunde las unidades españolas del puerto de Manila, y lo mismo ocurrió con las del puerto de Santiago de Cuba, sin que pudieran ofrecer resistencia alguna. Y así se decidió una guerra fácil para Estados Unidos y humillante para España. El Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 terminó con la liquidación de las colonias españolas de ultramar. España cedió a Estados Unidos las Filipinas y Puerto Rico, aunque no Cuba, que mantenía una teórica independencia política. Al año siguiente España vendió las Carolinas, las Marianas y Palaos a Alemania. Para los Estados Unidos, el año 1898 significa el comienzo sin embozo alguno de su conocida política imperialista en el mundo, por lo demás similar a la de cualquier gran potencia europea. Pero las repercusiones de la guerra fueron mucho más hondas para España. La crisis del 98 en España. El modo desastrado y humillante como se perdieron las últimas colonias provocó una profunda crisis nacional, especialmente entre los políticos y los intelectuales, porque el pueblo ya no sabía leer la prensa y estaba más interesado en las hazañas de toreros y aventuras de tonadilleras. Airadas protestas se elevaron en periódicos y tribunas. Políticos como Francisco Silvela, presidente del Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas, lo inició en un famoso artículo llamado Impulso en el periódico El Tiempo, la llamada literatura del desastre, y a continuación formó un gobierno con aire renovador que decía revisar el sistema canovista propugnando reformas radicales desde arriba. Intelectuales como los literatos de la generación del 98, profesores, escritores y poetas de prestigio como Miguel de Unamuno, expresan su sentimiento con la frase «Me duele España», y figuras destacadas de las letras como Azarín, Baroja, Antonio Machado gritan su inconformismo en páginas inolvidables. Pero la generación no se agota en sus hombres de letras, la integran prestigiosos científicos como Ramón y Cajal, historiadores y profesores de la Institución Libre de Enseñanza. También cientos de médicos nutren el movimiento regeneracionista que intenta resucitar al país atendiendo a sus necesidades reales: alimentación, educación, vivienda saludable, trabajo digno. El más conocido de los regeneracionistas, Joaquín Costa, resume los objetivos del movimiento en su lema «Escuela y despensa». En su obra más importante, Colectivismo agrario, y en la encuesta Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España, a la que contestan bastantes personalidades del momento, señala como raíz de la decadencia de España el abandono del campo y la pérdida de los patrimonios comunales de los pueblos en la desamortización, y postula un plan de regadíos y de construcción de caminos y escuelas a escala nacional. Se trataba de un hermoso proyecto, pero utópico, para un pueblo desnutrido, carente de la más mínima de educación democrática e integrado en gran parte por analfabetos. Nuevas fuerzas políticas más agresivas y menos dispuestas al compromiso se sumaron a la ola de descontento nacional. Por una parte los republicanos y los partidarios de la revolución proletaria, comunistas y anarquistas, y por otra los nacionalistas catalanes y vascos, partidarios de la secesión. En el caso vasco, como hemos dicho, la confrontación se remonta al cierre de la última guerra carlista con la fundación del Partido Nacionalista Vasco y las tesis xenófobas de Sabino Arana. En Cataluña, aunque según T.S. Eliot, la Renaixença y el término catalanismo hasta entonces había sido un movimiento cultural, ya en el curso del llamado Sexenio Revolucionario de 1868 a 1874, comenzó a adquirir un significado político reivindicativo más allá del simple regionalismo. Pero es el desastre del 98 el que espolea la actitud de confrontación de la burguesía catalana con el poder central. Es una burguesía gravemente perjudicada en sus intereses porque el choque bélico con los Estados Unidos provoca la falta de suministro de algodón y produce una grave crisis coyuntural en la industria textil. Y la derrota produce una consecuencia no menos grave: el cese del lucrativo negocio de los ingenios azucareros de Cuba y del soterrado tráfico de esclavos antillano, que todavía permanecía en manos de algunas familias de la alta burguesía catalana. Es en este contexto cuando el nacionalismo conservador, representado por la Lliga Regionalista, articula su alternativa independentista con el grito de Prat de la Riba «Salvemos Cataluña».
La crisis del 98 fue una dura prueba para el mantenimiento del sistema político ideado por Cánovas. En estas difíciles circunstancias se hace cargo del gobierno el joven Alfonso XIII. Era 1902, había cumplido 16 años, lo habían declarado mayor de edad y se daba por terminada la regencia de doña María Cristina. Pero lo que dota de importancia histórica el regeneracionismo de 1898 es que esa intensa revisión de conciencia hecha por los grandes intelectuales de esa generación hunde al cabo de los años, tras las terribles convulsiones de la guerra civil y la dictadura del siglo XX, despertará en cientos de miles de españoles de clase media y por fin ya alfabetizados una reflexión colectiva sobre las necesidades reales de la población, sobre la cultura y la educación, sobre la organización territorial del Estado y sobre el respeto a los valores democráticos.